Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. Aquí estoy con todos ustedes. Espero que el Señor los haya guardado, que estén todos bien. Y nada, hoy vamos a hacer una cosa especial porque, bueno, estos días de atrás, ya sabes que saben que estábamos grabando este trío de vídeos que eran el Anticristo, la Gran Tribulación y el Rapto. Y habíamos grabado anteriormente Antías. Sin embargo, yo al grabar Antías me pareció como que el vídeo había quedado muy corto, como 30 y pico, una hora y poco, perdón, media hora y poco más. En cambio, estos vídeos me llevan todos que siendo más páginas, resulta que al revés, siendo menos páginas, parece que ocupaban más que el de Abdías, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces el de Abdías yo lo había reescuchado, pero no había llegado hasta el final, pero claro, al llegar al final se corta el vídeo y de repente viene el remate que le suelo poner al final de todos los vídeos yo, ¿no? La coletilla. Y bueno, pues entonces me di cuenta de que, claro, se conoce que hice una pausa allí donde me quedé, y luego pues continué grabando sin darle otra vez al play y parece ser que, claro, el vídeo quedó cortado, así que estuve hablando ahí a lo tonto unos cuantos minutos. Bien, nos habíamos quedado en el Día del Señor. Habíamos comenzado a leer este epígrafe del Día del Señor, que era de la parte 2 de Antías. Entonces vamos a hacer hoy esta parte 2 desde el Día del Señor, el final de la parte 2, y la parte 3 que completa, que dará un vídeo pues de 10 o 15 minutos, nada más. Y entonces lo vamos a enlazar y vamos a poner en la descripción para que el que lo vea pueda darse cuenta de que hay otro vídeo para continuar, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a comenzar entonces. El Día del Señor. Estamos con el libro, la profecía de Abdías, el espíritu sionista de Esaú y Edom, que como saben, Esaú y Edom pues está mezclado en la judería, porque fue absorbido en el año 120 a.C. aproximadamente. Entonces se circuncidaron, aceptaron eso para no tener que ser expulsados o ejecutados, y entonces desde entonces Edom, el pueblo de Edom, está mezclado con la judería, no es otra cosa que el judaísmo. Entonces, las profecías relativas tanto a Judá como a Edom se cumplen en la judería moderna, que es la judería 95% askenazí, en el sionismo, que es el que está cumpliendo precisamente la primogenitura. El Señor le ha devuelto en estos últimos años, desde que se fundó el Estado de Israel. De esta forma le devuelve la primogenitura a Edom, que se ha mostrado lógicamente indigno de producir los frutos del reino, de bendecir a todas las naciones de la tierra, porque solo viven para sí mismos. Fundaron el Estado en base al terrorismo, en base a robarle las tierras a los palestinos y todo esto. Y este es el asunto. Por eso el espíritu sionista de Edom. Y Abdías, pues la profecía de Abdías está dedicada a Edom, y nos dice cómo va a acabar el sionismo. Entonces es muy interesante que la conozcamos. Bien, el epígrafe de la parte 2 creo que debe ser el último, sí, el último precisamente, el Día del Señor. Abdías 16 continúa: porque así como tú, Edom, bebiste en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones, beberán y tragarán, la palabra lua, que quiere decir tragar, engullir, actuar precipitadamente, tambalearse, y se volverán como si nunca hubieran existido. Se representa a Edom y a todas las naciones bebiendo o
bebiendo en o alrededor de el monte santo de Dios. Es un cuadro del juicio a las naciones al final de los tiempos. La metáfora de la copa tiene que ver con el juicio divino, como vemos en el Salmo 75 del 7 al 8. Pero Dios es el juez. A uno menosprecia y a otro ensalza, porque la copa está en la mano del Señor y el vino hace espuma, es decir, fermenta. Está bien mezclado y de este él sirve. Seguramente todos los malvados de la tierra deben escurrir, apurarlo, es decir, y beber hasta sus heces, ¿no? Nuevamente leemos en Jeremías 25, 27 al 28 lo que sigue. Les dirás, es decir, a las naciones, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis más a causa de la espada que enviaré entre vosotros. Y sucederá que si se niegan a tomar de tu mano la copa para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, sin duda beberéis. Finalmente leemos en Lamentaciones 4:21 que dice, regocíjate y alégrate, hija de Edom, que habitas en la tierra de Uz, pero la copa también llegará hasta ti, te emborracharás y te desnudarás. Puntos suspensivos, versículo 22, puntos suspensivos, Él castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, Él expondrá tus pecados. Entonces Abdías nos dice que Edom beberá de esta copa. Otros profetas nos dan el contexto del juicio sobre todas las naciones. Esto sugiere que tal juicio es una profecía del fin de los tiempos, aplicable a nuestro tiempo y a la situación actual. Por eso es importante Abdías. El espíritu de Edom en el sionismo está siendo expuesto para que todo el mundo lo vea y pronto llegará el momento en que no tendrán más opción que beber la copa del juicio divino. Y así estamos viendo ahora en el conflicto de Israel con Hamás, en este genocidio que están haciendo, destruyendo completamente Gaza, asesinando a civiles y a niños, son ya más de 15.000, incluso hasta Estados Unidos, de lo más raro. Oye, parece ser que siendo además Biden, que estaba apoyándolos, dice que incluso ya les ha retirado el pasaporte. O sea, no todo el mundo, los que hayan estado participando en este genocidio, no pueden entrar ahí sin visado a Estados Unidos, ¿no? Una cosa rarísima, pero es que se están poniendo en contra de todos porque están matando sin miramientos a civiles, mujeres y niños y civiles como si no hubieran mañana, ¿no? Bien, así que se están retratando incapaces e indignos de tener la primogenitura. Parte 3 de la profecía de Abdías y la parte 3 final. Abdías 17 nos da el resultado de esta controversia o pleito de Sión, que ya saben que es el pleito que viene desde la lucha entre Jacob y Esaú por la primogenitura hasta nuestros días, la manifestación final con el sionismo. Pero en la Biblia se le llama a este pleito el pleito de Sión o la controversia de Sión. Pero en el monte de Sión, dice el versículo 17 de Abdías, pero en el monte Sión, Sión no Sión, porque sin acento se refiere al monte de Jerusalén, no al monte Hermón, que es el monte Sión. Pero en el monte Sión, repito, habrá quienes escapen y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Este monte Sión contrasta con Edom y su versión pervertida del sionismo. El monte Sión de aquellos días representaba la sede del gobierno que se remonta a la época del rey David. El hecho de que será santo lo distingue de Esaú, Edom, y lo identifica con la casa de Jacob. Al final, Edom será desheredada y perderá sus bienes. Eso es lo que espera al sionismo, al estado actual de Israel. Será desheredada y perderá sus bienes, que por cierto no son pocos, ¿verdad? Los que controlan la banca mundial. Bueno, aún no está claro quién es exactamente parte de esta casa de Jacob, pero sabemos que el propio Jacob representó a los vencedores, representa a los vencedores. De hecho, la principal lección en la vida de Jacob fue su viaje desde un nivel de fe bajo a un nivel de fe más alto. Fue su viaje desde un creyente que era un engañador a un vencedor llamado Israel, es decir, de la fe de la Pascua a la fe de tabernáculos. Los que sigan su ejemplo poseerán sus bienes.
Los 3 pasos para ser un vencedor también se ven en la progresión de Abraham, Isaac y Jacob Israel. Ser de Abraham es compartir su fe, la fe de Abraham, la fe en el nuevo pacto, que es decir, creer que Dios es capaz de cumplir sus promesas por mucho que nos parezca difícil. Y si Él ha dicho que va a salvar a todos, pues Él lo puede hacer. Ser de Isaac es aprender a obedecer como siervo de Dios. Isaac se sometió a su padre, y era ya de una edad avanzada también, no era un simple jovencito, ya tenía 20 y tantos o 30 años cuando tuvo que ser sacrificado, y él se sometió a su padre hasta ese punto. Ser de Jacob es superar el autoengaño, desechar la dependencia de la carne y conocer la soberanía de Dios. Por eso el nombre de Israel significa que Dios gobierna, que Dios es soberano, no que Jacob es el príncipe, no, que en todo caso es un príncipe bajo Dios, que gobierna bajo Dios y que reconoce la soberanía de Dios. Deja de tratar de ayudarle a Dios y se somete al Señor y deja que el Señor haga las cosas sin sus ayuditas. Siguiendo este camino podemos expresar el corazón de Dios e implementar su plan para ser una bendición para todas las familias de la tierra, que es lo que tenía que haber hecho, pero son incapaces de hacer y se han demostrado incapaces de hacer el Estado sionista actual. Todas las características de Saúl, al contrario, lo que han hecho es esclavizar a todo el mundo, al sistema de la Reserva Federal. Todas las características de Saúl, aparte de guerras y de todo tipo de maldades, claro. Todas las características de Saúl que se describen a lo largo de las Escrituras muestran que los edomitas están completamente consumidos, escuchen esto, por el interés propio y enfocados en adquirir tierra para ellos mismos, sin tener en cuenta los intereses de otras personas. Ellos primero han reclamado el Estado que se llamaba de Israel. Después le han robado el territorio palestino. Ellos ambicionan gobernar la tierra entre los 2 ríos, entre el Nilo y el Éufrates. Pero ellos, su intención no es esa. Ellos no pararían ahí. Su intención es el gobierno mundial, donde una élite sionista y sus amiguitos pues gobiernan y esclavizan al resto. Como dice, creo que es el Talmud, cada israelita cerca de 2.800 o no sé cuántos, casi 3.000 esclavos cada uno. El resto pues los eliminamos, ya saben, con pinchazos, con eugenesia de todo tipo, con lo que haga falta. Bueno, todas las características de Saúl, repito, que se describen a lo largo de las Escrituras, muestran que los edomitas están completamente consumidos por el interés propio y enfocados en adquirir tierra para ellos mismos sin tener en cuenta los intereses de otras personas. Eso les da igual, aunque los tengan que matar. Entonces la casa de Jacob será fuego, escuchen, la casa de Jacob será fuego y la casa de José llama, pero la casa de Esaú, el sionismo, será como rastrojo. El estado actual de Israel será como rastrojo que se quema con el fuego rapidísimamente. Y los prenderán fuego y los consumirán hasta el punto de que no quedará sobreviviente de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Ese lenguaje es metafórico, por supuesto. Así como el rastrojo se consume con el fuego, así también la casa de Jacob y la casa de José consumirán, por así decirlo, la casa de Esaú. Esto no quiere decir que todos los edomitas serán asesinados, más bien es la casa la que será consumida y destruida, es decir, la Jerusalén y el territorio de Israel, eso es lo que será consumida y destruida. En mi opinión, dice el doctor Stephen Jones, habrá muchos individuos que serán liberados del espíritu del sionismo edomita y repudiarán la casa de Saúl. En otras palabras, se convertirán voluntariamente a Cristo y se unirán a su familia de fe. Esto es similar al destino de Babilonia, como dice Jeremías 51:2 en la King James Version. Dice que Dios vaciará su tierra y convertirá la tierra de Babilonia en una desolación sin habitante. Jeremías 51:29. La mayoría de estos ciudadanos de Babilonia se convertirán en ciudadanos del reino de Jesucristo y ya no serán conocidos como babilonios. Esa es la forma que muerte a la carne, muerte al viejo hombre, convertirse al Señor. Es solo la entidad conocida como Babilonia la que dejará de existir. El sistema globalista, el sistema del Deep State, del Estado profundo, estos que han esclavizado al mundo,
eso será destruido. Aunque ellos, muchos de ellos, la mayoría, pues vendrá el bautismo de fuego sobre ellos y los atraerá a Cristo. Lo mismo ocurre con Edom. En el 126 a.C., Edom o Idumea dejó de existir cuando todo el pueblo se convirtió al judaísmo. Dejaron de existir como pueblo separado, indefinido, pero ellos no murieron, fueron absorbidos dentro de la judería y por eso están cumpliendo la judería actual las profecías de Edom, otorgándole al Estado sionista la primogenitura para gobernar estos 100 años que llevamos de cautiverio a Misterio Babilonia, que es un cautiverio oculto, por eso Apocalipsis lo llama Misterio Babilonia, y es la fase final completa de todos los imperios bestias de Daniel, de todos los imperios bestias y sus extensiones, el cuerno pequeño del Vaticano y después el cuerno financiero de los Rothschild, que es el que tiene la preeminencia, aunque de cara a la galería pueda figurar el Vaticano como los preeminentes, los judíos. Siempre decían que los jesuitas y el Vaticano y todo eso, pero en realidad ellos están sometidos a los financieros. Y no hay más que ver como el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, se inclinaba y besaba las manos de esta gente, ¿no? Lo mismo ocurre con Edom en el 126, o Idumea, que dejó de existir cuando se convirtió al judaísmo. Decíamos, algo parecido puede volver a ocurrir, esta vez sin fuerza ni coerción. Bien, perdón, que sonaba una alarma por ahí. Abdías 19 continúa. Entonces los del Negev, es decir, del sur, poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela, es decir, las tierras bajas, la llanura filistea, también poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Esto está expresado en términos literales, pero es dudoso que el cumplimiento sea literal. El punto es que Jacob y José poseerán, es decir, se adueñarán de los bienes de Edom y Filistea, Palestina, para que puedan impartir al pueblo las bendiciones de Abraham. Esto es lo que se llama la transferencia de riqueza. El Señor va a despojar a estos porque no han aceptado voluntariamente, que se les ha acabado el tiempo en que han ostentado el mandato de dominio. Entonces Dios ahora tiene causa legal para arrebatarles todo lo que han mal habido, porque en realidad lo han mal habido, a base de la usura y otras cosas. Abdías 20 dice, y los deportados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Ya saben que Sefarat es España, y que los sefarditas, de hecho, pues eso, han regresado allí. Fueron expulsados de España y después repartidos por el mundo, pero ahora han podido regresar allá. Sefaritas y también la judería argentina, muy importante, y en Latinoamérica, ¿verdad? Pero sobre todo las juderías más importantes era la española y la argentina, y de hecho para los judíos, incluso en la actualidad, España es el país más querido para ellos, ¿no? Porque ellos estuvieron aquí mucho tiempo. ¿Quiénes son estos deportados que viven entre los cananeos? En los días de Abdías todavía había personas conocidas como cananeos, pero en el mundo actual ya nadie usa ese nombre. Sarepta era una ciudad al norte donde Elías vivía en la casa de la viuda. Lo más notable es que vemos que habría exiliados de Jerusalén. ¿Se refería a Abdías al cautiverio babilónico? ¿O se refería a la expulsión de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo? Debido a que esta es una profecía del fin de los tiempos, lo más probable es que sea una referencia a un futuro exilio después de la destrucción de Jerusalén. Abdías 21 concluye: los libertadores, salvadores, según la King James Version, subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Una vez más, la profecía se da en términos del Antiguo Testamento que deben interpretarse a través de los ojos de la revelación del Nuevo Testamento y de la luz más potente de la Shekinah de tabernáculos. El antiguo monte Sión en Jerusalén fue identificado con la ciudad terrenal que Pablo llamó Agar.
La ciudad bajo el antiguo pacto estaba gobernada por el monte Sinaí en Arabia, como nos dice Gálatas 4:25. Sin embargo, ya no nos reunimos en el monte Sión, sino en el monte Sión o el monte Hermón, que es el monte Hermón, el lugar donde Jesús fue transfigurado y donde la voz de Dios lo proclamó como mi Hijo amado en que tengo complacencia. Mateo 17:5. Perdón. Así lo dice Hebreos 12 del 18 al 22. En otras palabras, el gobierno de Dios se ha trasladado de la Jerusalén terrenal a la celestial, la ciudad que Abraham buscaba, como dice Hebreos 11 del 14 al 16. Los 3 discípulos que acompañaron a Jesús al monte Sión, es decir, al monte Hermón, representaban a esos libertadores que debían juzgar al monte de Esaú. Abdías termina con el resultado final del plan divino. El reino será del Señor. Ese es el resultado final, el reino será del Señor por fin. Eso implica que el reino, antes de este resultado, estaba ocupado y gobernado por Esaú y por otros que no lograron ser mayordomos adecuados del reino. Por eso son despojados, desposeídos, para que el reino sea del Señor, entregado a los vencedores que van a gobernar ahora sí en el milenio la tierra con equidad, con justicia, siendo un fiel reflejo del corazón y la mente de Cristo. Bien, queridos amigos, pues aquí está lo que faltaba. Ha sido un lapsus, que una confusión. Estuve grabando sin grabar, digamos, al aire, y entonces pues subsanamos ese error. Como les dije, mañana si hacemos vídeos, si tenemos tiempo, que no creo que va a ser posible, porque tenemos una visita, un hermano amado en Cristo, Jesús, y entonces, pues seguramente el lunes haremos el último y definitivo vídeo, creo que sea con relación a este tema del sionismo, que habla del rapto entendido y visto a la luz de tabernáculos, que tiene también ciertas connotaciones con este tema del final de los tiempos. Bueno, pues aquí les dejo entonces, gracias por haberme acompañado. Los encomiendo este fin de semana a las manos de Dios, a las manos del Señor, para que descansen, para que disfrutes, para que sean edificados en Él y que no se olviden de regresar frescos como lechugas el lunes para acompañarme. Se lo agradeceré mucho y el Señor también, porque van a aprender cosas muy positivas. Entonces, nada, como siempre les digo, que el Dios les bendiga y pásenlo bien.